Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que analizamos, repasamos, contamos y sobre todo os explicamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes de Oriente Medio, pendientes del Consejo de Seguridad de la ONU. Acaba de aprobar una resolución sobre un alto el fuego inmediato en Gaza. Enseguida les contamos los detalles después de 3 vetos por parte de Estados Unidos, del veto del pasado viernes por parte de Rusia y de China. Por fin se ha aprobado esta resolución. Enseguida se lo contamos y miramos, por supuesto, a lo que ocurre en el conflicto en Ucrania, el atentado del pasado viernes en Moscú, las declaraciones por parte de Francia, por parte del presidente francés Emmanuel Macron, que además dice que este mismo grupo ha intentado varios ataques en Francia. Por cierto, Francia que ha elevado la alerta antiterrorista al máximo nivel. Enseguida les contamos lo que está sucediendo y miramos también, por supuesto, al conflicto en Ucrania, al misil ruso que ha pasado por Polonia. Ojo, la OTAN dice que está preparada para responder, para defender a cualquiera de sus aliados. Muchos temas que hablar durante los próximos minutos, pero empezamos mirando a la actualidad. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha adoptado este lunes una resolución instando a un alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. 14 de 15 miembros del Consejo han votado a favor de aprobar este documento, mientras que Estados Unidos se ha abstenido. La resolución propuesta, que pedía un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza durante los ataques de Ramadán, fue aprobada por el Consejo de Seguridad sin veto de Estados Unidos. Una propuesta que incluye un llamado a la liberación de los rehenes cautivos por Hamás, después de meses de debate, después de meses de discusiones, después de 3 vetos por parte de Estados Unidos. También el veto de la semana pasada, del viernes, por parte de Rusia y de China. Por fin hay una resolución, por fin hay un consenso. Vamos a verlo. I shall put the draft resolution to the vote. Procedemos entonces con la votación del proyecto de resolución. Delegaciones a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024/254, por favor, alcen la mano. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. 14 votos a favor, 0 votos en contra, 1 abstención. El proyecto de resolución ha quedado adoptado como resolución 2728 de 2024. Por primera vez se aprueba una resolución de este tipo después de 3 vetos de Estados Unidos. Ahí veían a la representante de Estados Unidos ante la ONU que se abstenía. No hay unanimidad, pero sí que hay un consenso. Ojo, porque esto también está provocando ya cierta controversia en Israel. En concreto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advertía de que su país no va a enviar una delegación diplomática para una visita planificada a Estados Unidos si este último no vetaba la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Amenazaba a Netanyahu antes de esta votación. Vemos que Estados Unidos ha seguido lo suyo y en este caso lo que ha hecho ha sido abstenerse. Pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, miramos ahora a Europa, miramos a Emmanuel Macron, a Francia, que ha elevado al máximo nivel de alerta terrorista. El gobierno galo ha adoptado esta medida tras la matanza de Moscú, según anunciaba el primer ministro Gabriel Attal, después de reunirse con altos cargos de seguridad y defensa junto al presidente Emmanuel Macron. En X, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que la decisión, que llega meses antes de que París acoja los Juegos Olímpicos, ha tomado precisamente a la luz de la reivindicación del Estado Islámico, del ataque de Moscú y de las amenazas que pesan sobre el país. El sistema de alerta terrorista de Francia tiene 3 niveles. El más alto se activa en caso de que haya un atentado en Francia o en el extranjero o cuando se considera inminente la amenaza de uno de ellos. Permite adoptar medidas de seguridad excepcionales, como por ejemplo el refuerzo de las patrullas de las Fuerzas Armadas en lugares públicos como estaciones de tren, aeropuertos y lugares religiosos. Pendientes de la alerta antiterrorista en Francia, también ciertas medidas en Italia, en España, sobre todo de cara a la Semana Santa. Miramos de nuevo al presidente francés, Emmanuel Macron. Ha dicho este lunes que Rusia fue víctima de un ataque con ISIS y que el grupo detrás de estos tiroteos también había intentado cometer varios actos en Francia recientemente. Decía Macron, este grupo también intentó cometer varias acciones dentro de nuestro propio suelo, es lo que apuntaba en una visita a la Guyana francesa, donde además advertía a Rusia de no instrumentalizar este atentado que tuvo lugar en Moscú. Pendientes de esto, miramos precisamente al atentado, sin duda es la noticia de la semana, del día, seguramente de lo que llamamos de año.
Miramos a Rusia. Ha puesto en duda las afirmaciones de Estados Unidos de que el Estado Islámico fuera responsable del ataque terrorista de Moscú del pasado viernes, que como saben acabó con la vida de al menos 137 personas y más de 180 heridos. En concreto, María Zaharova decía lo siguiente, atención, una pregunta para la Casa Blanca. ¿Están seguros de que ha sido ISIS? Podría pensar de nuevo en ellos, lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un periódico local. Zaharova dijo que Estados Unidos estaba difundiendo una versión del hombre del saco del Estado Islámico para cubrir sus barrios en Kiev y recordó a los lectores que Washington apoyaba a los combatientes mujahidines que lucharon contra las fuerzas soviéticas en los años 1980. Pendientes también de la respuesta de Putin. Hoy tiene una reunión con altos cargos para ver los próximos pasos, para ver la respuesta al ataque terrorista del pasado viernes. Miramos ahora a la OTAN. Ha asegurado este lunes que está preparada para proteger y defender a todos los aliados después de que un misil ruso sobrevolara durante unos 36 segundos, territorio polaco, el espacio aéreo polaco, a raíz de los ataques que tuvieron lugar en Ucrania en las últimas horas. La OTAN ha contestado, dice que condena enérgicamente los últimos ataques de Rusia contra civiles, ciudades y pueblos ucranianos, incluidos los cercanos a territorio aliados. Lo que apuntaban a la agencia EFE, fuentes aliadas preguntadas por este incidente recordaron que en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, la alianza ha reforzado significativamente su postura en el flanco oriental, también con aviones de países aliados para proteger los cielos polacos. De hecho, decía, seguimos evaluando nuestra postura y permanecemos preparados para proteger y defender a todos los aliados de la OTAN. Así está el panorama en estos momentos, pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, de Francia, de las palabras de Emmanuel Macron y sobre todo del atentado que ha tenido lugar el pasado viernes en Moscú y que todavía, por lo menos Rusia, está poniendo en duda la autoría de ISIS. Vamos a mirar a todo esto, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Diego Pitás, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IEB. ¿Qué tal? Diego, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Y tenemos a Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, Miguel, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Francia, la alerta terrorista después del ataque que tuvo lugar en Moscú el pasado viernes. Un ataque, bueno, pues que, como es evidente, ¿no?, está creando muchas polémicas, muchas controversias, muchos movimientos. En este caso, en Europa, vemos cómo elevan la alerta antiterrorista en Francia. En Italia también van a tomar medidas específicas. España dice que mantiene la alerta, pero, eso sí, con especial atención a lo que pueda ocurrir en Semana Santa. No sé cómo lo podemos valorar, Miguel, hasta qué punto hay una alerta en Europa, porque parece que por lo menos en Francia se está moviendo. Decía Macron que incluso esta célula había intentado ya ciertos actos en Francia. Bueno, Michael Kurilla, que es el jefe del comando centro de los Estados Unidos, de los norteamericanos, que lleva todo lo que es para nosotros Oriente Próximo, para ellos Oriente Medio, había advertido hace ya tiempo en la Cámara, en el Congreso americano, que esta facción, lo que le llaman en inglés el ISIS-K o el Daesh del Khorasan, era muy probablemente la rama de Al-Qaeda o de lo que es el nuevo Estado Islámico más fuerte. De hecho, bueno, el atentado a la embajada de Kabul, a la embajada rusa en Kabul fue una reivindicación de ellos. El atentado que ha ocurrido en Irán a principios de años también ha sido reivindicado por ellos. Es decir, son una facción que además considera que los talibanes, el grupo talibán, son demasiado blandos y que hay que ser muchísimo más radicales. En su día nacieron como un grupo fundamentalmente de militantes no nacionales, es decir, no afganos. No están claramente afiliados a ninguna de las 7 etnias o ramas o tribus, porque realmente Afganistán no es un país, ni inclusive un país fallido, es una suma de 7 grandes tribus, facciones, como le queramos llamar, donde la más grande, que a su vez está subdividida en muchos hombres de la guerra, los pastunes, y que una facción de ellas son los talibanes. Pues los talibanes ahora desde el centro del poder pues se ven atacados por una facción que además están particularmente dolidos contra Putin porque le acusan de haber sido quien, con la ayuda a Al-Assad en Siria, derrocó al califato islámico. Entonces, si han sido capaces de perpetrar este ataque en Moscú,
Moscú, yo creo que cualquier país tendríamos que estar preparados para que hagan una cosa similar, porque son cédulas, generalmente son lobos solitarios. El tema es preocupante, claramente preocupante. ¿Cómo lo valoras tú, tanto el ataque que tuvo lugar el pasado viernes como la alerta las alertas, ¿no?, que están empezando a sonar en Europa? Además, también hay que recordar, ya que estamos hablando de alertas, que la Embajada de Estados Unidos y de Reino Unido hace 2 semanas que ya avisaba de que esto podía suceder. Y ojo, porque además la Embajada de Estados Unidos, Luis, en las últimas horas, también en las últimas 24 horas, estaba alertando a sus ciudadanos de que podría haber más atentados, ¿no? Estamos viendo evacuaciones en hospitales, en centros comerciales. ¿Qué está pasando y sobre todo hasta dónde puede llegar, ¿no?, estas alertas, y sobre todo cómo podía tener esta información Estados Unidos y Reino Unido hace 2 semanas, ¿no? También es una de las cuestiones fundamentales en este asunto. Bueno, y aquí yo también añadiría que hace unas semanas hubo una recomendación de ciertos países de la OTAN de no viajar a Rusia. Recomendaba a sus ciudadanos no solo que tuvieran cuidado cuando se encontraran en el país, perdón, sino que también les recomendaba no viajar. Y esto que parecía que iba un poco hilado con el tema de la guerra en Ucrania o de la agresión después de la agresión rusa, parecía que iban por ahí los tiros, pero parece ser que no. Nos sorprende que algunos países puedan tener información, pero es que el servicio de espionaje ha funcionado siempre, funciona a día de hoy, funcionará en el futuro. Igual que los servicios de espionaje, los cables diplomáticos, los servicios de contrainteligencia, todo esto se sabe con más antelación de la que nos pensamos. Precisamente por eso, en algunas ocasiones se eleva el nivel de alerta antiterrorista sin aparentemente un motivo concreto, puesto que a lo mejor no hay una amenaza, la situación está tranquila, pero por detrás del telón, ¿no?, de todo esto que no vemos, pues se van produciendo movimientos, puede que haya alertas, puede que haya incluso algún chivatazo en ocasiones muy, muy concretas, que eso lleva a elevar el nivel de alerta antiterrorista y poder llevar a cabo una serie de acciones como las que decías tú antes, que en el caso francés, ¿no?, que se pueden llevar a cabo, lo que podríamos decir, una militarización del espacio público precisamente para reforzar la seguridad. Todos estos niveles, bueno, pueden ir incrementándose o reduciendo en función de lo que el Ministerio de Seguridad o quien tenga las competencias para ello vaya decidiendo, pero sobre todo esto de que hubiera países que ya tuvieran esa información, yo creo que Rusia también la tenía, ¿no? Esto no es una teoría de la conspiración, como digo, los servicios de inteligencia tienen datos, tienen agentes y esto no sucede porque sí, no puede pillar por sorpresa en algunos casos porque no se sepa dónde se va a atentar o dónde se va a cometer ese acto deleznable, que me da lo mismo que sucede en Moscú o en otro país de la OTAN. Es un acto terrorista, hay que condenarlo, hay que perseguirlo y hay que juzgarlo con todo el peso de la ley. Pero yo estoy seguro que Rusia sí que tenía información de que podía producirse. Los servicios rusos no son los servicios de un país, con todos los respetos, tercermundista. Son unos servicios secretos potentes y que seguro que tenían esa información. Como digo, lo que al pasar, o lo que yo creo, pero bueno, es mi humilde opinión, es que a lo mejor no tenían la información de en qué lugar exactamente, puesto que, como tú has dicho también antes, en bastantes ocasiones se trata de lobos solitarios que escapan muchas veces al control de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, incluso de los propios movimientos terroristas. Son células durmientes que aparentemente llevan una vida normal en todos los sentidos y que en un momento determinado deciden activarse y llevar a cabo este tipo de acciones que se han producido en Moscú, pero en España también las vivimos en diferentes ciudades y en el centro de Europa también, sobre todo aquellas cadenas de atentados cuando llegaba el periodo navideño en los mercadillos, por ejemplo, de Alemania y de otras ciudades francesas, ¿no? Pero bueno, por ir cerrando un poco y no extenderme más, la información la tenían los países occidentales, pero también la tenían los servicios rusos, posiblemente con esa falta de información, y yo lo achacaría precisamente a esa desconexión que hay entre estos lobos solitarios, entre estas células durmientes y lo que podríamos decir o llamar la matriz terrorista, ¿no? Llámese ISIS, llámese Al-Qaeda, llámese de la manera que se quiera llamar,
o que aplique a cada caso, pero muchas veces esa actuación independiente y ese despertar del letargo de manera un poco inesperada, pues es lo que provoca, ¿no? Pero si había ya indicios de que podía producirse, y lo sabía Francia, lo sabía Reino Unido o Estados Unidos, porque hacían este tipo de recomendaciones, cuanto más no lo iba a saber Rusia, ¿no? Diego, quiero saber cómo lo ves tú, tanto la alerta en países europeos, sobre todo en Francia, ¿no?, de cara a los Juegos Olímpicos, que sin duda, bueno, pues van a ser una de las citas más importantes de este año. Y claro, Francia tiene que estar, desde luego, preparada para todo lo que pueda suceder, como lo que estamos hablando, la alerta de las embajadas de Estados Unidos y de Reino Unido. Hay muchas teorías de la conspiración, como bien decía el propio Luis, mucha gente que está un poco sorprendida, ¿no?, de que 2 semanas antes avisaran, sobre todo de una forma tan concreta, porque recuerdo este anuncio en el que hablaban, por ejemplo, de salas de conciertos, ¿no?, precisamente donde tuvo lugar este terrible atentado en el Crocus City Hall, ¿no? No sé si es algo común que los servicios de inteligencia tengan tanta información, no sean en este caso pues tan correctos, tan exactos. Sí, bueno, quizás tanta exactitud es un poco, como bien comentas, lo que más, no decir desconcierta, pero sí lo que más, bueno, pues que han ido exactamente a un punto pues muy clave. Yo entiendo no digo que entienda o deje de entender en el caso de Rusia que tenga las dudas sobre ISIS, a efectos de que ISIS, siempre que ha habido un atentado pues muy gordo, vamos a ponerle ese calificativo, muy importante o con mucha repercusión, como ha sido el caso, hombre, que han muerto cientos de personas. Esto es una auténtica tragedia, ¿no? No lo vamos a olvidar. Pues siempre se lo ha atribuido, y en más de una ocasión no ha sido cierto. Entonces, yo entiendo esas reticencias porque enseguida levantaron la mano y enseguida lo reivindicaron. Desde la perspectiva de Francia, obviamente no podemos olvidar que Francia no se puede permitir pues otra sala Bataclan, como ocurrió hace unos años, en el que, bueno, pues ya sabemos lo que ocurrió a todos, ¿no? Y claro, yo entiendo que ante una situación tan vamos a decirle, grotesca, efectos sí, vamos a decirle grotesca, de cara a lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, pues luego obviamente pone pues toda la carne y sacar lo que tenga que sacar a la calle para proteger a sus ciudadanos. Fijaros que estamos hablando de un año también de elecciones, como lo hemos comentado en alguna otra ocasión, muy importantes a nivel mundial, no voy a decir europeo, a nivel mundial, entre ellos Francia, en el que también tienen un evento importantísimo, como son las Olimpiadas. En Europa, por desgracia, ya sabemos lo que es atentar en unas Olimpiadas de hace años, las Olimpiadas de Múnich y demás, en los 70, no recuerdo exactamente el año. Entonces, claro, ante esa situación, ¿qué haces? Pues poner toda la carne en el asador y decir, oye, pues yo voy a intentar frenar esto de alguna manera, no intentar frenar, pero sí protegerme de la mejor manera, porque son células que efectivamente son durmientes o estaba ya demasiado preparado. Eso yo creo que ahora mismo no lo vamos a saber, ni tenemos mucha más información. Y ante eso, obviamente, Francia, en este caso Macron, no podría permitirse un tropiezo de estas características, porque entonces ya sí que sus horas son contadas. Entonces, es lógico, en cierta medida, que Europa en general, y tal y como estamos ahora mismo, pues ponga todos los medios posibles para poder frenar esta auténtica locura y esta auténtica barbarie. ¿Quién será? Ahora mismo yo creo que no tenemos datos suficientes. Sí que lo he reivindicado, pero como si yo reivindico yo qué sé qué. Entonces, en este sentido, yo creo que todavía deberíamos ser un poquito prudentes. Evidentemente, no voy a decir que haya sido una facción, como dijo, o como se insinuó, no voy a decir que lo dijo directamente, pero como se insinuó por parte de Rusia, que había sido un acto terrorista por parte también, que no se sabía muy bien si podía venir desde la perspectiva o desde el área de Ucrania. Es quizás demasiado exagerado, todo se ha dicho, no me parece que es una auténtica salvajada tal y como se ha tratado este tema y tal como ha sido el acto terrorista, pero sí que es verdad que es muy parecido a lo que ISIS está acostumbrado, pero una reivindicación tan rápida a mí es lo que más me ha desconcertado. Desde luego, Francia y todos los países de Europa ahora mismo deberían de ponerse en alerta. Estamos en unas fechas de mucho movimiento, estamos en unas fechas, vamos a decir, complicadas de concentración de gente y demás, y es, digamos, la sopa que están esperando en cierta medida estos grupos terroristas, ¿no? Precisamente... Perdón, disculparme.
Sí. Disculpadme un momentito. Cuéntanos. La reivindicación del ISIS-K ha sido mediante las imágenes de las cámaras corporales que llevaban los terroristas. O sea, es muy complicado decir he sido yo, que estoy de acuerdo que muchas veces dicen he sido yo porque les interesa, pero es que en este caso la reivindicación ha venido acompañada de imágenes tomadas con cámaras corporales que llevaban los tiradores. Eso ya es más complicado de que sea falso, ¿eh? Sí, pero al final es verdad que todos estos grupos terroristas, no nos engañemos, son el apoyo entre unos y otros. No olvidemos que en el caso, por ejemplo, de España, cuando hemos tenido y tenemos en cierta medida también grupos terroristas como ETA, donde se enredaban eran con otros grupos terroristas, como las FARC en Colombia. Entonces, en este sentido, yo no diría que han sido ellos al 100%, podrían ser otros apoyados por ISIS, por supuesto. Al final esto es una red clientelar la que tienen entre ellos, que se prestan, se pasan, se forman, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a seguir andando sobre esta cuestión. Vamos a contar una última hora. En concreto, vamos a contarles que Rusia ha solicitado 3 nuevas órdenes de arresto en el caso del ataque a Moscú del pasado viernes. El comité de investigación encargado de investigar el ataque terrorista ocurrido en el ayuntamiento de Crocus, en el barrio moscovita de Krasnogorsk, ha pedido este lunes al tribunal del distrito de Basmani que emita 3 órdenes de arresto más. Según el comunicado enviado a los medios de comunicación, el comité ha nombrado a Islomov, Aminchon y Roilovich, a Islomov, Dilovar y Roilovich, Islomov y Roil Ibrahimovic como sospechosos adicionales. Anteriormente, como sabían, las autoridades habían arrestado a 4 hombres, ahora, bueno, todos ellos, como se puede imaginar, acusados de terrorismo. Los 3 primeros ya se han declarado culpables. El ataque hasta el momento se ha cobrado 140 vidas. Sabíamos que había 4 arrestados, 3 de ellos que han admitido, además los cargos. Pues ojo, porque el comité de investigación encargado de investigar este ataque terrorista está solicitando 3 órdenes de arrestos. Serían, en este caso ya, hasta 7 arrestados por los ataques a Moscú, los ataques a este concierto, al ayuntamiento de Crocus City Hall, el pasado viernes. Precisamente, Miguel, estábamos hablando sobre esta cuestión, estábamos hablando sobre la autoría, la reivindicación de ISIS, las dudas que hay en Rusia. Decía María Zaharova que Estados Unidos se lo tiene que repensar, ¿no? Que se lo tiene que plantear, que no se fían del todo. En Rusia había ciertos vínculos también con Ucrania, o Rusia de alguna forma ponía sobre la mesa ciertos vínculos con Ucrania, decía que algunos querían incluso volver o salir de Rusia en la frontera con Ucrania. ¿Cómo ves todo esto? Porque, sobre todo, lo que parece evidente es que, más allá de la autoría, parece que Rusia tiene, desde luego, ahora un motivo, por lo menos, para intensificar los ataques con Ucrania, con la OTAN. O sea, lo que está claro es que el conflicto va a escalar aún más, ¿no? Ya pase lo que pase, ya haya sido quien haya sido. Vamos a ver, a mí no me queda la duda por varios motivos que obviamente ha sido el ISIS. Las relaciones del ISIS con Ucrania por lo menos no son conocidas hasta ahora. Si las han tenido son desconocidas, por lo menos por la comunidad internacional a la que yo soy capaz de acceder. Adicionalmente, no creo que Ucrania tenga la capacidad de encima montar tinglaos de mucha historia con grupos terroristas, islamistas. Es decir, me parece demasiado enrevesado. El tema de los servicios secretos, el funcionamiento, esto no es blanco y es negro, no es o saben todo o no saben nada. El grado de infiltración que tienen los servicios secretos dentro de los grupos terroristas o en cualquier otro sitio, bueno, pues depende de la capilaridad que hayan conseguido en ese momento. Y es más, en España lo vivimos en los tiempos de ETA, es decir, en algunos casos pues tenían hasta un infiltrado dentro de una cédula, el famoso lobo. Y en otras, por contra, pues desgraciadamente lo desconocían y nos golpeaban de una manera radical. Hasta donde lo que yo he podido conocer en mi época de los servicios secretos es que su infiltración varía. Vamos a ver, el que los americanos y los ingleses, que eran quienes realmente anunciaron de que había un atentado, o que preveían un atentado terrorista entre las 24 y 48 horas
llegaron a ese nivel de precisión. No significa ni de que unos ni de otros supieran exactamente ni cuándo iba a ser. Lo que sí sabían es que iba a ser en Moscú y así lo advirtieron. El que el FSB, que es el servicio secreto ruso, no lo supiera, no significa ni de que sean tontos, ni de que sean malos, ni nada, sino que, bueno, en ese momento no estaban infiltrados. Muy probablemente el mejor servicio secreto del mundo sea el Mossad. Bueno, no hay más que ver lo que le pasó. Dicen que si lo sabía o que si lo dejaba de saber. Desde luego lo que no eran capaces de saber es que se les iban a meter hasta la cocina los de Hamas y iban a liar la que liaron. Con lo cual, yo aquí nunca quiero achacar al que no ha sido capaz de parar el atentado, sino a quien ha hecho el atentado. A mí no me queda la duda de que la reivindicación tiene suficiente peso. Luego, el que les hayan cogido en la carretera que va de Bielorrusia, que va hacia Bielorrusia y hacia Ucrania. Es como si haces un atentado en Madrid y te pillan en Toledo. Y lo que te dicen es que tú ibas a Marruecos. Bueno, pues sí, la misma carretera te lleva a Marruecos, lo cual no significa que tú vayas a Marruecos. O sea, que entras en unos niveles de suposición que yo creo que, vamos a ver, no nosotros, ni ellos mismos que están sobre el terreno lo saben. El que una vez que te ha ocurrido y tú estás en un conflicto bélico enfangado hasta arriba, te interese porque lo que tú quieras es que la opinión pública te apoye y te interese de que aparezca como Ucrania, pues seguro. Pero que estén los ucranianos detrás, pues yo si lo tuviese que poner en una balanza, pues no le pondría nada de peso a ello, por varios de los motivos que he expuesto. Luis, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cómo valoras tanto el ataque como estos vínculos que, bueno, de alguna forma se dejan caer desde Rusia, ¿no? Estos ataques, estos vínculos con Ucrania, el propio Zelensky también que desviaba la atención, ¿no? Decía, o echaba balones fuera, decía más bien, bueno, pues que Putin estaba intentando aprovechar esta situación. No sé cómo lo ves tú, más allá de la autoría de ISIS, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues al menos parece, ¿no? Parece que es así. ¿Qué vínculos puede haber con Ucrania y sobre todo cómo puede afectar a este conflicto? Putin está todavía reunido, de hecho en el día de hoy va a empezar a pensar de alguna forma cuáles son las medidas que se van a llevar a cabo. Estamos viendo ataques en Ucrania en las últimas horas, pero de momento no parece que haya nada que se salga de lo común, ¿no? Parece que Putin de momento está conteniéndose en su respuesta. Sí, yo en líneas generales coincido bastante con el análisis que ha hecho Miguel Ángel, ¿no? Cuando decíais, no, claro, la carretera lleva, bueno, en España lamentablemente lo teníamos. Cuando los terroristas de ETA cometían un atentado y utilizaban a lo mejor una carretera e incluso llegaban a territorio francés para refugiarse allí en alguno de los zulos, pues claro, decir que Francia estaba detrás porque se trasladaban a su territorio, pues es una locura, igual que esto. Yo, como bien ha dicho Miguel Ángel, no tengo, por qué pensar que Ucrania tiene conexiones con el ISIS, ¿no? Yo creo que muchas veces las cosas nos empeñamos en hacerlas más complejas de lo que realmente son. A mí lo que me parece es que es un atentado del ISIS, por lo que ya hemos dicho, que no es el primer atentado que sufre Rusia en una sala de conciertos, en un teatro, porque hace algunos años, bastantes, pero no recuerdo el nombre del teatro, pero sí que hubo una matanza por parte de fuerzas chechenas en un teatro. Es decir, en Rusia este tipo de acciones también han sucedido, lamentablemente. Pero de ahí a hacer o intentar hacer ver que es Ucrania o argumentar que todo esto está conectado con, pues hombre, a mí me parece que es rizar demasiado el rizo, ¿no? Otra cosa es que bueno, pues desde el punto de vista de la estrategia política que tiene marcada el Kremlin, le venga bien intentar conectar una cosa con la otra, porque eso puede llevar a una respuesta no despiadada, pero sí intensificada respecto a lo mejor la posición ucraniana, llevar a cabo ciertas acciones, justificar ciertas medidas incluso de represión dentro del país, de detención de alguna fuerza opositora de paso, ¿no? No me estoy inventando nada, esto en alguna ocasión ya ha sucedido en Rusia y en otros lugares que aprovechando una situación de crisis se han llevado
a cabo otras medidas, ¿no? Aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pero yo creo que en este caso no es posible, o al menos no parece que sea así. No vamos a poner toda la carne en el asador y asegurar al 100%, pero yo no creo, como decía, que ISIS y Ucrania estén conectados, y me parece que Putin pues está viendo qué respuesta cabe dar, más allá de que desde el punto mediático pues hayan ya dicho que, bueno, conectado con Ucrania puede estar, pero a partir de ahí vamos a pensar que el Kremlin está analizando todas las opciones seriamente para dar una respuesta, para llevar a los encausados hacia la justicia, como ya ha hecho, desactivar toda la célula que pueda haberse encargado de perpetrar este atentado y desactivar esa alerta, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que es hacer un poco política de ciencia ficción y querer ver esa conexión con Ucrania, pues me parece a mí que es algo bastante alejado de la realidad. Bueno, pues de momento está por ver, ¿no? De momento, pues igual que sucedió el verano, ¿no? Todavía muchas incógnitas, muchas dudas, muchas incertidumbres. También en las últimas horas, Diego, se ha hecho muy viral un vídeo de Donald Trump, precisamente, del expresidente estadounidense, que, culpaba a Obama del inicio, ¿no?, de la creación de ISIS. Hablamos de que igual no hay vínculos con Ucrania. ¿Qué vínculos hay entre ISIS y la CIA, Estados Unidos? Porque es otra de las teorías que están sobre la mesa, ¿no?, en estas últimas horas. Diego, no sé cómo lo ves tú y, sobre todo, como decía, cómo puede afectar al propio Putin, ¿no? ¿Cómo puede ser la respuesta a partir de ahora, sobre todo en el caso de que haya ciertos vínculos con Ucrania, con Estados Unidos, con la OTAN? De momento parece que todo esto se está investigando, ¿no? Bueno, al final es, por parte del que está detrás de todo esto es Spectra, ¿no?, que une a todo el mundo y parece que todo el mundo tiene que estar en conexión con unos con otros, y que, bueno, es un poco las teorías. Es verdad que luego entre ellos, que es un poco lo que comentaba antes, ¿no?, sí que hay cierto, no digo vínculos ideológicos, pero sí, oye, pues al final es hacer el mal contra determinados gobiernos y contra determinados elementos. Sí, yo no... A ver, la acusación de Trump, pues, a ver, es como todo, la tienes que entender, la tienes que recibir, pues, como... Pues bueno, no sé si es una ocurrencia o no es una ocurrencia, no sé si tiene pruebas o no tiene pruebas, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que en cierta medida el Estado Islámico ya surgió con el apoyo de Estados Unidos, no digo por parte de Obama, obviamente, pero sí por parte de Estados Unidos en su momento, enseñándoles, vendiéndoles armas cuando estaban en Afganistán, estaban los soviéticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues no voy a decir que no sea el germen, no voy a decir que sea eso, pero bueno, podría estar perfectamente. Incluso había ciertos memes en su día con la guerra de Afganistán de que, no me acuerdo, que una película de Rambo, si mal no recuerdo, en la que apoyaba, ¿no?, a los talibanes en este sentido, ¿no? Entonces, en cierta medida, lo que dice Trump es lo que digo, primero habrá que cogerlo con pinzas, habrá que ver que si no es una bravuconada o es un tuit que ha lanzado, pues en plan globo sonda, pero sí que es verdad que no nos engañemos, que demostrar este tipo de cosas son muy peligrosas, y decir este tipo de cosas, como bien has comentado, Sergio, Putin tampoco es tonto, o sea, lo hemos dicho 1000 millones de veces. Es un señor de una inteligencia tremenda, y es un señor que sabe mover los hilos, sabe identificar o sabe encontrar o sabe manejar cuál es cada una de las situaciones que tiene. Y ahora mismo, si esta información fuera cierta, vamos a suponer que fuera cierta, evidentemente no solamente a Rusia, sino a nadie le va a hacer ninguna gracia, porque estamos hablando de un gobierno, en este caso de Estados Unidos, apoyando a un grupo terrorista. No creo que le hiciera gracia a nadie, obviamente. Pero también vuelvo a insistir y vuelvo a decir, como comentaba antes, estamos en año de elecciones, estamos en año de lanzar, no decir dardos, pero lanzar con todo lo que tengamos a mano contra nuestros contrincantes. Perdonadme. Vamos a ver, lo que ha dicho Trump en sí es una butad que no tiene ni pies ni cabeza. Es cierto que los talibanes nacen por el apoyo que hay, en este caso, de los norteamericanos a las guerrillas o a las tribus o a los señores de la guerra
que se estaban defendiendo del ataque soviético. Eso es cierto. Es decir, los talibanes son la generación de los niños que se quedan sin padres debido a la guerra y que son educados en las madrasas de Pakistán. De ahí nacen los talibanes, del radicalismo que se había generado. Y es cierto que los que eran los mujahidines, los luchadores por la libertad de Afganistán, en un determinado momento dan origen al nacimiento de Al-Qaeda, donde en este caso Bin Laden, que era hijo de un multimillonario saudí, estaba encabezando todas esas guerrillas y que recibían millones y millones de dinero en armamento por parte de los norteamericanos para luchar contra los soviéticos. Todo eso es cierto, pero desde la creación de los niños, desde la educación de los niños en las madrasas, la creación de los talibanes, Al-Qaeda y todo eso, hasta el ISIS, ha pasado 19 montañas. No puedes acusar, no se puede acusar bajo ningún concepto, ni mucho menos a Obama, de que un zumbao en Siria montase una cosa que le llamaba el califato y que quería rememorar cosas antiguas. Y no nos olvidemos, el nombre de estos, de Jorasán, viene de precisamente una provincia del califato de la parte del califato oriental, que dice de donde nace lo que significa es de donde nace el sol. Es decir, que, pero vamos, ahí a meter a Obama en la jugada, que está no sé cuántos presidentes detrás, es como decir, me ha sentado mal la medicación de por la mañana. Miguel Ángel, es la única, o sea, es el único hilo conductor que creo que vamos a encontrar en toda esta información. No, pero es que no hay hilo conductor, es que Trump lo que hace es que suelta la butad. Y cuidado, tengo un muy buen amigo, muy próximo a él. Que sea tan amigo mío no significa que yo no, y además una persona extremadamente inteligente, que no soy capaz de entender cómo defiende las políticas que dice este señor. Pero bueno, a cualquiera que apoya a Trump le recomendaría simplemente que se lea alguno de los 3 últimos libros de Bob Woodward, probablemente el periodista más prestigioso vivo hoy en día en el mundo. Y es que no hace falta llegar a la página 5, te asustas. Yo he leído 2 de los 3 y lo lees asustado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Antes de nada, para los amantes de las teorías de la conspiración, como decía antes el propio Luis, que vean, ya que estamos hablando de Obama, de ISIS, la reunión de la semana pasada en Downing Street, que también ha levantado muchas especulaciones, y esto no lo ha dicho en este caso Trump, La semana pasada precisamente Obama, que bueno, se supone, ¿no?, que no tiene ningún cargo, viajaba justo a Downing Street, una reunión secreta, y luego, bueno, pues tuvo lugar la alerta, el atentado. Bueno, pues para todos aquellos, ¿no?, que les gusten estas teorías, les dejamos investigar un poquito. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a los siguientes pasos. Ya les hemos contado lo que ha sucedido, vamos a ver qué puede pasar a partir de ahora. ¿Qué va a hacer Putin a partir de ahora? Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión.